Buenas tardes, mi nombre es José Duzán y voy a presentar la novela y posteriormente película Sin Novedad en el Frente de acuerdo al modelo Speaking. Sin Novedad en el Frente es una nueva adaptación de la icónica novela de Enric Maria Remarque, dirigida esta vez por Edvard Berger. Esta versión moderna ofrece una nueva perspectiva, dándole una perspectiva fresca y visceral hacia los horrores de la Primera Guerra Mundial y manteniéndose fiel a la esencia del material original, a través de impresionantes efectos visuales, una narrativa motivacional y actuaciones poderosas. La película subraya la futilidad de la guerra y el profundo impacto psicológico en quienes la viven, con una producción de alta calidad y un enfoque contemporáneo. Revitaliza una historia clásica, haciéndola relevante para nuevas audiencias y recordándonos los devastadores costos humanos del conflicto armado. De acuerdo al modelo Speaking, tenemos que seguir con la situación o contexto. La película sigue a un joven soldado llamado Paul Bommer y sus compañeros, quienes se alistan en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Con entusiasmo y patriotismo, los jóvenes ingresan a la guerra, pero pronto se enfrentarán a la brutal realidad del combate, en trincheras. La historia es una cruda representación de los horrores de la guerra, el impacto psicológico en los soldados y la futilidad del conflicto. A lo largo de la película, Paul y sus amigos experimentan la muerte, el miedo constante y la desilusión, lo que les lleva a cuestionar los valores y las ideas que inicialmente los llevaron a luchar. La trama destaca la pérdida de la inocencia y la deshumanización que sufren los soldados. La obra es conocida por su poderoso mensaje antibélico y ha sido elogiada por su realismo y la empatía con la que retrata a los soldados comunes. Luego están los participantes o protagonistas. El primero es Paul Bommer, el cual es el protagonista y el narrador de la historia. Luego está Kat, el mejor amigo de Paul y un soldado veterano. Albert Kropp y Müller, compañeros de clase de Paul. El primeramente nombrado es conocido por ser tan filosófico que se cuestionaba desde el inicio de la guerra sus finalidades o propósitos. Y luego está Müller, el cual dentro de la historia nos muestra sus propósitos para después de la guerra, sus metas y todo lo que tenía planeado para si sobrevivía a esta guerra. Y por último está Jaden, un soldado del grupo de Paul, el cual tiene un profundo odio hacia su entrenador, pues muestra un trato cruel durante su entrenamiento. Estos 5 personajes son clave para la historia y representan diferentes aspectos de la experiencia de soldados en la guerra. Luego están ends o propósitos. El propósito del discurso antibélico, como tal y únicamente del antibélico, es profundizar en la crítica hacia la guerra y sus consecuencias, desafiando las narrativas tradicionales de heroísmo y gloria militar. En el discurso Sin Novedad en el Frente, lo que buscan es desmitificar la guerra, generar conciencia y fomentar la paz. En desmitificar la guerra es mostrar la cruda realidad y la deshumanización dentro del conflicto, contrastando las ideas de patriotismo y nacionalismo y el sentido del deber. Luego está generar conciencia, alertar al público sobre los verdaderos costos humanos y cómo afecta la guerra, promoviendo una reflexión sobre sus causas y consecuencias. Y luego está fomentar la paz, lo cual es únicamente inspirar un movimiento hacia la paz y el entendimiento, enfatizando en la importancia de resolver conflictos sin recurrir a la violencia y el sufrimiento humano. En esencia, el propósito es transmitir un mensaje poderoso sobre los peligros y la inutilidad de la guerra, incitando una reconsideración de las políticas y actitudes que perpetúan los conflictos armados. Luego van los acts o el argumento de la película. El primer acto es el reclutamiento, escena inicial donde Paul y sus amigos son inspirados por el maestro Kantorek para unirse al ejército con discursos patrióticos y nacionalistas. Luego está el entrenamiento. La brutalidad y la degradación de los reclutas experimentan bajo la tutela del sargento Heimlentus, quien les los somete a un régimen severo y despiadado. Luego está el tercer acto, que es la llegada a la frente. La primera experiencia de Paul en una batalla, el cual se desarrolla durante las trincheras junto a sus amigos, donde enfrentan bombardeos constantes y la amenaza de la muerte.
El cuarto acto es la camaradería, escenas donde se muestran a Kat, Paul y Albert y otros soldados ayudándose mutuamente, lo cual les da algo de consuelo y apoyo durante el caos y la desesperación de la guerra. Luego está el quinto acto, el cual son los momentos de humanidad, situaciones donde los soldados muestran compasión y humanidad hacia sus enemigos, como cuando Paul intenta ayudar a un soldado francés herido. Luego está la 6, la pérdida de camaradas, escenas donde Luego está la 6, la pérdida de camaradas, escenas donde muestran la devastación emocional de los amigos de Paul cuando mueren en combate, subrayando el costo personal y humano en la guerra. Luego está el regreso a casa, el contraste entre la brutalidad del frente y la dificultad de reintegrarse a una vida civil, ya que no parece familiar ni acogedora. Luego está el octavo acto y el final, el cual es la conclusión de la película, donde Paul reflexiona sobre los horrores de la guerra y cómo ha cambiado irrevocablemente a él y a sus amigos, cuestionando el propósito y la justificación de la guerra misma. Estas partes son fundamentales para la narrativa de la película y ayudan a desarrollar los temas centrales de la obra, como la camaradería, la deshumanización, la pérdida y la crítica hacia la guerra. Luego están las llaves, o lo cual habla sobre la intensidad de la película, pues Sin Novedad en el Frente es totalmente excepcional dentro de ese aspecto. Es una película intensamente poderosa que confronta al espectador con brutalidad y la devastación de la guerra desde una perspectiva humana y visceral. Su capacidad para transmitir la desesperación, el miedo y la determinación de los soldados la convierte en una experiencia cinematográfica que deja una impresión duradera sobre la audiencia. Hablando de una palabra en específico, visceral, es una película es una palabra que hace referencia hacia carnicerías, mataderos, en donde se muestra sangre y partes de muerto en todo lado, pero realmente significa y representa cómo el combate era realmente únicamente un matadero. Luego la intensidad se manifiesta a través de varias escenas clave: los combates en las trincheras, donde los soldados se enfrentan a bombardeos constantes y el caos de la guerra moderna; los momentos de pérdida y desesperación cuando los compañeros de Paul mueren o resultan heridos; y las escenas que muestran la lucha física y emocional de los soldados por sobrevivir a un entorno amenazante y deshumanizante. Luego está la camaradería entre los soldados, lo cual añade otra capa de intensidad, pues muestran cómo encuentran consuelo y apoyo mutuo en medio del horror que los rodea. Y todo esto muestra realmente una complejidad emocional y añade una intensidad emocional profunda a la narrativa. Luego están los instrumentos. Sin Novedad en el Frente emplea una narración en primera persona, a través de Paul Bäumer, para sumergir al espectador en la cruda realidad de la Primera Guerra Mundial, con imágenes vividas y sonidos impactantes. La película crea una atmósfera intensa y realista del campo de batalla, capturando la brutalidad y el caos de la guerra. El símbolo y la metáfora, como las trincheras, que representan la desesperación de los soldados, y los momentos de camaradería, que simbolizan la humanidad en medio del horror. Estos profundizan en los temas de alineación, camaradería y desilusión. La estructura narrativa lineal guía al espectador a través de la transformación emocional de los personajes, desde el entusiasmo ingenuo por el deber patriótico, hasta la desesperación y el trauma provocados por la realidad de la guerra. El diálogo y los monólogos, explorando sus conflictos internos y reflexiones sobre el propósito de la guerra y su vida misma. En conjunto, estos elementos narrativos hacen Sin Novedad en el Frente una obra cinematográfica poderosa que deja una profunda impresión sobre la devastación humana causada por el conflicto armado. Luego están las normas o creencias que tiene esta película. Al ser un discurso antibélico, es totalmente antiguerra y muestra una creencia de desilusión y deshumanización. Muestra temas como el impacto psicológico, la camaradería y la solidaridad, y la crítica social y política. Pues la película critica y cuestiona la glorificación de la guerra y expone los horrores y la futilidad del conflicto armado, llevando al tema de la antiguerra y una creencia totalmente antibélica. Luego está la desilusión y la deshumanización, la cual explora cómo la guerra transforma a los jóvenes soldados y llenándolos de ideas románticas y patrióticas iniciales,
mostrándoles cómo la guerra puede deshumanizar tanto a los combatientes como a sus enemigos. Luego está el impacto psicológico. Enfoca en el impacto profundo y a menudo devastador que la guerra tiene en la salud mental de los soldados, incluyendo el trauma y la pérdida de la inocencia. Luego está la camaradería y la solidaridad, que destaca la importancia de la camaradería y la solidaridad entre los soldados, quienes se encuentran con solo de apoyo mutuo en el medio del caos y la adversidad. Y por último hay una crítica social y política, la cual aborda los temas más amplios sobre la manipulación de la juventud por parte de autoridades y la propaganda, así como las consecuencias sociales y políticas de los conflictos bélicos. El género del discurso en Sinodata en el frente se podría describir principalmente como antibélico o pacifista. Este tipo de discurso crítico se centra en cuestionar la guerra como una solución a los conflictos, mostrando sus impactos devastadores entre los individuos de la sociedad en general, a través de la representación de los horrores del campo de batalla, la deshumanización de los soldados, la crítica de la glorificación de la guerra, y la película aboga por la paz y la comprensión sobre la futilidad de los conflictos armados. Todo esto se ve rodeado de escenas las cuales simbolizan muchos de estos aspectos anteriormente nombradas.